Gracias, señor presidente. Se recibió solamente un documento. Esto es un oficio de la directora del trabajo, a través del cual envía respuesta a oficio de la comisión, informando respecto del requerimiento formulado por la señora Cecilia Zúñiga, presidenta del Sindicato de Trabajadores del Colegio San José de la Comuna de San Carlos, por el no pago de asignación de experiencia, asignación de perfeccionamiento, bonos AE y disminución del valor horas. Toda la cuenta, señor presidente. Gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? No, Se no hay ofrece la palabras, palabra. no hay palabras por acá, presidente. No hay La señora palabra. Sepúlveda, la señora Sepúlveda. Diputada Alejandra Sepúlveda. Sí, presidente, muchas gracias. Mire, yo puedo entregar todos los antecedentes, pero un colegio que es particular subvencionado en Rancagua, que tuvimos la posibilidad además de estar ahí con nuestro candidato presidencial, Gabriel Boric, se lo voy a decir, y en donde compartimos además, ¿no es cierto?, con varios profesores y profesoras que estaban en huelga. Entonces, el Colegio Rahuen, y la idea es poder compartir y tuvimos la posibilidad de, ¿no es cierto?, de conocer todas las complicaciones que desde el punto de vista laboral, ¿no?, de los derechos de los trabajadores y trabajadoras estaban en ese minuto siendo vulnerados. Yo no sé si es posible que la próxima semana pudiéramos recibirlos, presidente, eh, 15 minutos, media hora, 20 minutos, para que ellos pudieran entregar, ¿no es cierto?, todos los antecedentes y las complicaciones que tienen con con su jefe, ¿no es cierto?, con las personas que los han contratado. Son todos además profesores súper comprometidos, todos ellos jóvenes, y si fuera posible la comisión los pudiera recibir. Ya fueron a la Superintendencia de Educación. Sin embargo, aquí hay un problema laboral importante que yo creo que sería bueno que la comisión pudiera conocerlo. Además, también fueron a la inspección del trabajo, presidente. Yo puedo hacer llegar a la Secretaría todos los antecedentes de los dirigentes y de la particularidad de ese establecimiento educacional subvencionado. Gracias, presidente. Perfecto, diputada Sepúlveda. Yo también me sumo, don Pedro, a la solicitud de Alejandra, pero además agrego un colegio en las mismas condiciones que está diciendo, que que se ha hecho común este último tiempo, porque han llegado varias denuncias en esa línea de colegios, ¿no es cierto?, subvencionados que estarían incumpliendo temas laborales. Entonces yo también tengo un caso del Bosque, estaba buscando acá, no me acuerdo exactamente el nombre, don Pedro, del colegio, pero también me gustaría que recibiéramos a los profesores. Se lo voy a hacer llegar yo. ¿Me hace Son llegar de la usted comuna después Sí, sí, en un ratito más, sí lo tengo acá, pero como tengo tanto, no lo puedo buscar. Perfecto, don Tucapel. Se Y incorporó aquí traspasamos la el presidencia mando. al diputado Gabriel Silva. Muchas gracias, Estábamos diputado Jiménez. en la cuenta, presidente, y en varios. ¿Algún otro punto más en la cuenta y varios? No, presidente, no. No. Muy bien. Pasamos entonces a la tabla. Bueno, les conté la otra vez vía telemática que si bien el Ejecutivo había renovado la urgencia respecto a plataformas digitales, había pedido también algo más de tiempo para insistir o no en la presentación respecto a este proyecto. Tuve una conversación ayer con el subsecretario Araf, porque algunos parlamentarios me habían preguntado respecto a este proyecto. Y además tenemos algunas solicitudes de audiencia, señor secretario, respecto de este proyecto en particular, de plataformas digitales. Y lo otro, obviamente estamos a la expectativa respecto del proyecto de PGU, que tiene además dos variables, una de exenciones tributarias y otra respecto de lo que es la eliminación del pilar solidario y su reemplazo por la pensión garantizada. Y allí hay una también alta posibilidad que ingrese por la Cámara de Diputados y por la Comisión del Trabajo, particularmente este otro proyecto, que tendría dos variables distintas. No hay acuerdo respecto al track legislativo respecto a este proyecto. Así que lo que nos corresponde a nosotros, queremos avanzar lo más posible respecto a nuestros temas, despachar las audiencias y los proyectos de iniciativa parlamentaria. Diputada Alejandra Sepúlveda. Sí, gracias, presidente. Mire, es que es bien importante lo que usted está planteando, entonces, saber si usted tiene más información, porque yo vine a preguntar hoy día, hace un ratito atrás, ¿no?, si había ingresado o no había ingresado el proyecto.
Entonces, si usted pudiera conversar con el Ejecutivo, porque la preocupación no vaya a ser lo mismo que fue la ley corta de pensiones, ¿no? Que se hizo los anuncios, pero esto ocurrió casi un mes después, la concreción desde el punto de vista del mensaje presidencial. Entonces, a ver qué es lo que pasa y con la disposición de poder tramitar algo que nosotros hemos venido insistiendo, ¿no? Por tanto tiempo, como es una pensión garantizada y de carácter universal. Eso, presidente, eso. Sí, Podríamos preguntarle a Pancho del Río, que está ahí, cuál es la información que él dispone para efecto de poder contestar la pregunta que también hace la diputada Sepúlveda. No, lo que yo quiero decir que no es lo que acabo de señalar. Yo hablé con el ministro Osa, hablé el día de hoy y él me decía que serían 2 los proyectos, a diferencia de lo que fue la ley corta, que fue un solo proyecto, uno que tendría iniciativa en la Comisión de Hacienda y otro en la Comisión del Trabajo. Presidente. No hay claridad respecto del tema, diputado, según lo que me dijo por lo menos el propio ministro el día de hoy. Le damos la palabra al señor del Río, luego el requerimiento del diputado Barros y luego usted, diputado Jiménez. Gracias. Gracias, presidente. Saludarlo a usted y a los miembros de la comisión. Efectivamente, corroboro plenamente lo que usted ha señalado. El proyecto, con un agregado, el proyecto todavía se está definiendo su separación en cuanto a su financiamiento y a las normas relativas al pilar solidario. Pero además, durante esta semana se debe evacuar el informe del Consejo Consultivo Previsional, que se ha hecho necesario para ingresar este tipo de proyectos. De hecho, tanto la ley corta como la reforma larga de pensiones se pidió y se hizo cuestión de que tuviera el informe al ingresar el proyecto. Ese es el tracto legislativo, presidente, estando exactamente lo correcto lo que usted señalaba. Sí, serían 2 proyectos distintos, diputada Alejandra Sepúlveda. Así es. ¿Perdón? El diputado Tucapel Jiménez y luego el diputado señor Sauerbaum. Gracias, presidente. Quería primero complementar la solicitud que hice hace un ratito. El sindicato es Sindicato de Trabajadores Fundación Educacional Colegio Club Hípico, que entre otras cosas, ¿no es cierto?, reclaman que no tienen contrato, no han firmado contrato desde los años 2020, 2021, y no reciben liquidaciones de sueldo. Hay trabajadores que reciben bonos, otros que no, distintas asignaciones de movilización, en fin, mucho incumplimiento en temas laborales. Entonces, para que lo pudiésemos también recibir la próxima semana junto con los que planteó la diputada Alejandra Sepúlveda. Y lo segundo, presidente, acá tenemos a Alejandra Sepúlveda, tremenda votación para el Senado, y Gastón Saavedra, dos diputados colegas que van a ser senadores. Quisiera pedir que como comisión mandáramos un oficio a la Comisión de Trabajo del Senado. Yo sé que ya a esta altura quizás va a ser algo solamente simbólico porque quedan como 9 sesiones, pero ojalá que Alejandra y Gastón cambien la forma de actuar de la Comisión de Trabajo, porque yo lo que no entiendo, presidente, es que un proyecto se guarde bajo el escritorio. Si usted está en contra, ¿no es cierto?, lo que pasa o lo que se debe hacer en una democracia es ponerlo en tabla y votarlo en contra, si no le gusta. Pero la Comisión de Trabajo del Senado no quiso poner en tabla las 40 horas, no quiso poner en tabla el horario de los trabajadores del comercio y no ha puesto en tabla, ¿no es cierto?, lo que respecta a las utilidades de los trabajadores. Y a mí me parece súper lamentable porque, insisto, que uno, si está en contra o no le gusta un proyecto, lo que corresponde es votarlo en contra, pero no guardarlo en el escritorio. Entonces quisiera que mandáramos un oficio con toda humildad, sin ninguna prepotencia por medio, pero pidiéndole por favor que quizás se puedan hacer los últimos esfuerzos y algunos de estos 3 proyectos va a ser difícil porque además encima va a entrar pensiones, pero quizás con un poquito de voluntad, algunos de estos 3 proyectos también lo puedan ver y discutir y despachar antes que termine este periodo, que termina el 10 de marzo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Tucapel Jiménez. Creo que hay acuerdo en despachar el oficio, lo voy a hacer de manera bastante sobria, republicana, por supuesto, pero representando también a la Comisión del Trabajo del Senado, la deuda que tiene en términos legislativos con sacar proyectos al cual esta comisión y la Cámara también le dedicó bastante tiempo, trabajo y esfuerzo y mucha expectativa. Presidente, sobre el punto, representamos la molestia de la comisión por la necesidad de que se despachen los proyectos, o la preocupación de la comisión.
que Eh, representamos. ambas cosas, pues, ¿Molestia? sí, don Pedro. Sí. Correcto. Gracias, secretario. Usted no es candidato a secretario del Senado, ¿no? Ah, entonces, no se preocupe, no. Presidente, mire, bueno, nosotros nos vamos a ir al Senado con el diputado Saavedra y para nosotros es muy importante lo que ha planteado el diputado Jiménez. Esperamos también estar en la comisión de trabajo en el Senado y si es así vamos a comprometernos además porque fue un trabajo muy importante lo que hicimos acá. Así que si eso va a ocurrir, nosotros vamos a hacer todo lo que sea posible para tramitarlo allá, pero además de poder tener una coordinación, que para nosotros es muy importante, entre lo que pase aquí en la Cámara de Diputados con lo que pase en la comisión en el Senado. Yo creo que es inentendible esta falta de comunicación, lo hemos tratado también en la Comisión de Agricultura hoy día, así que yo creo que es algo que deberíamos tratar de realizar. Pueden tener todas nuestras diferencias políticas, pero no puede ser que por una Cámara se estén truncando, ¿no es cierto?, iniciativas de ley que son importantes. Como ha dicho el diputado Jiménez, esto se dirime con la votación. Y yo creo que eso es mucho mejor a tenerlo, ¿no es cierto?, en un escritorio guardado. Así que ese es el compromiso, diputado Jiménez, y no me cabe la menor duda que además el diputado Gastón Saavedra también está en la misma postura. Gracias, presidente. Muchas gracias. El punto está hecho y vamos a despachar el oficio los términos señalados y acordados. Presidente. Sí, Presidente. en la cuenta y en varios. Sí, presidente. Señor del Río. No, solamente una información sobre uno de los proyectos por los cuales se consultó. El proyecto sobre horarios del comercio sí ha avanzado y probablemente va a estar en la Cámara de Diputados muy pronto, un par de semanas o algo así, porque los parlamentarios pidieron que se hiciera un trabajo con una pequeña mesa técnica que duró muy poco, con los asesores de los parlamentarios, y se ampliaron tanto el horario del comercio como a temas de jornadas de los trabajadores del comercio, una visión bastante más amplia. A esa mesa técnica concurrieron todas las organizaciones sindicales del sector, algunas de las organizaciones empresariales. Ya se tiene una conclusión y el proyecto está en tabla para mañana. Existe ese trabajo, se ha arribado a buenos acuerdos, quedan algunos puntos que pulir y probablemente va a estar dentro de la siguiente semana en la Comisión de Trabajo de la Cámara, presidente. Bien, es un buen acuerdo, muy buena la información, señor del Río. Hemos seguido bien de cerca el debate del tema del horario del retail y ojalá, obviamente, tener este proyecto al término de esta legislatura, de este cuadrienio. Bueno, diputado Sauerman, por favor. No, presidente, solo comentarle que uno no se puede dejar de preocupar, es cierto, con la efervescencia política que tenemos estos días respecto de una declaración pública que ha hecho la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, cierto, el 4 de diciembre. Y es preocupante que se haga un comunicado en donde se diga, cierto, que la ANEF trabaja por el candidato Boric, desplegados. Incluso hay un instructivo que está circulando. Y lo hago notar porque los propios trabajadores fiscales nos han hecho llegar este documento, está publicado en la página web también de la ANEF, en donde se hacen una serie de afirmaciones, como por ejemplo que se van a gastar recursos de la ANEF en los afiches para colocar dentro de los servicios, una declaración de la ANEF llamando a votar por Gabriel Boric en segunda vuelta, de trípticos para distribución a toda la población, piezas gráficas digitales para movilizar en las redes sociales. Entonces, de verdad, a uno no le sorprende si todos sabemos quiénes son los dirigentes, lo mismo que la CUT, ¿cierto? El Colegio de Profesores, el Colegio Médico, mandatado básicamente por el Partido Comunista, y es normal que apoyen a su candidato, pero no utilizando los recursos ni utilizando el nombre de todos los trabajadores fiscales. Me parece muy grave que además no estén presentes en las discusiones más relevantes de estos días, por ejemplo, del reajuste fiscal. Yo no sé si alguno de ustedes los vio, pero aquí se aprobó el reajuste de los empleados fiscales así, primera vez en años, porque los dirigentes sindicales no estuvieron presentes en la discusión defendiendo a los trabajadores. Entonces, presidente, yo no puedo dejar de pasar esto, fundamentalmente porque se jactan permanentemente, ¿cierto?, de representar a todo el mundo, cuando claramente están representando a un sector político y los propios trabajadores se quejan de este trato. Entonces, a mí me gustaría un pronunciamiento respecto de usted. Yo sé que cada uno tendrá su candidato, pero lo que no podemos permitir, ¿cierto?, es que estos sindicatos estén cooptados por un sector político y los utilicen para poder conseguir sus objetivos políticos finalmente.
Gracias, presidente. Presidente, sobre el punto. Damos la palabra a doña Alejandra y luego usted, diputado Jiménez. Sí, presidente. Yo también le pedí la palabra, presidente. Sí, Marcela, por supuesto. primero, Está inscrita. cada uno de los dirigentes son elegidos por sus pares, ¿no? Aquí hay elección, son elegidos por sus pares, por lo tanto, si ellos están ahí es porque hubo una elección de por medio. Lo segundo es que esa explicación tiene que pedirse internamente, ¿ah? Internamente por los propios asociados, por las propias personas que votaron por ello. Creo que nosotros no tenemos por qué estar en este minuto, ¿no?, reclamando de esa postura. Cada persona, cada institución tendrá, ¿no es cierto?, mejor dicho, cada persona tendrá su propia decisión, y la puede explicitar, ¿no? Como hoy día además lo ha hecho la presidenta Bachelet, y bienvenido que eso ocurra. Pero sin embargo nosotros en materia gremial, en materia sindical, no podemos inmiscuirnos, ¿no? Porque además son organizaciones absolutamente autónomas. Entonces, frente a eso, yo creo que no corresponde, entendiendo la complicación que pueda tener personal con su candidato, pero no corresponde. Pero los trabajadores que se quejen donde corresponde, que es su propio gremio, ¿no? Si tienen alguna complicación de ese tipo, porque la mayoría de las personas, ¿no es cierto?, de ese gremio votaron por esa persona, por la persona que los represente. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputada Sepúlveda. Diputado Tucapel Jiménez, diputada Marcela Sandoval. Gracias, presidente. Mire, yo la verdad, bueno, me sumo a las palabras de la diputada Alejandra Sepúlveda. La ANEF es un organismo gremial autónomo, completamente autónomo. Los dirigentes son elegidos democráticamente por los propios trabajadores. Lo que ha hecho la ANEF es llamar a votar por un candidato. Lógico, no tiene nada malo porque no ha pedido a los trabajadores en horas de trabajo apoyar o trabajar por cierto candidato, sino que ha hecho un llamado explícito a apoyar un candidato que lo más lógico que hay, y es de sentido común, ¿no es cierto? No podría llamar la ANEF a votar por un candidato que está amenazando con despedir a 30.000 empleados públicos y con un candidato que lo ha llamado toda la vida grasa del Estado a los empleados públicos. Segundo, no puedo dejar pasar lo que dice Sauerman, el diputado Sauerman, porque los dirigentes de la ANEF sí estuvieron en el de ajuste del sector público. Yo estuve con el presidente de la ANEF, de hecho hicimos un punto de prensa, estuvieron en la Comisión de Hacienda y lógicamente nos vieron todo porque venía con un acuerdo. O sea, lo que debería hacer el diputado Sauerman, en vez de criticar, es celebrar que por primera vez, o no primera vez, pero son pocas veces que un acuerdo, que un reajuste del sector público llega con acuerdo. Por eso no estuvieron los dirigentes acá, pero sí estuvo el presidente de la ANEF, y de hecho, le vuelvo a insistir, yo hice un punto de prensa con él. Y tercero, y lo último, yo ese mismo día hice un llamado a respetar la historia de la ANEF. Nosotros, diputados Sauerman, estamos todos sentados aquí gracias al trabajo que hizo la ANEF cuando todos los partidos políticos no existían en dictadura, cuando se había asesinado, se había torturado a mucha gente, no existía. La política fue la ANEF y los dirigentes sociales y sindicales que lucharon para que recuperáramos la democracia y para que nosotros pudiésemos estar sentados acá y discutiendo. Entonces yo haría también un llamado a respetar esa historia y esa trayectoria de la ANEF y no hacer más cuestión de esta, porque lo que dice la diputada Alejandra Sepúlveda es verdad. Los dirigentes ahí son elegidos por sus propias bases, por los propios trabajadores. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Jiménez. Diputada Marcela Sandoval. Sí, gracias, presidente. Sin afán de ser redundante, quisiera enfatizar en el punto de la autonomía que tiene la ANEF como organización. Y en ese sentido también acá lo que se ha señalado del uso de recursos, bueno, como toda organización tiene mecanismos y la ANEF tiene mecanismos para determinar en qué usa aquellos recursos y serán sus propios afiliados de la ANEF los que hagan, digamos, concurran a reclamar o no. Se lo digo porque quizás algún diputado acá por su intermedio presidente no conoce cómo funciona la ANEF. Y respecto al acuerdo del reajuste, recordar también que de 16 gremios fueron 14 los que estuvieron de acuerdo en el acuerdo, digamos, con el gobierno, entonces, que concurrieron a este acuerdo. Entonces aquí decir que prácticamente que las organizaciones de trabajadores de empleados públicos no estuvieron en aquello es también una falsedad. Así que redundar también en ese punto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Sandoval. Muy bien,
ahora sí pasamos a la cuenta y la orden del día, señores secretarios. Presidente, en la tabla de fácil despacho del día de hoy figura el proyecto que prohíbe discriminación laboral frente a análisis genéticos que, por acuerdo de la comisión, debiera ser sometido a votación particular. Ayer la comisión lo aprobó en general, hoy día le correspondería votarlo en particular. Yo no sé si los parlamentarios habrán visto. Sí. Mire, la verdad es que se votó en general de manera unánime. Yo creo que para tranquilidad sobre todo de los diputados oficialistas, quiero decir que el señor Francisco del Río corrigió, completó de manera bastante prudente y técnica el proyecto aprobado por parte del Senado. Nosotros adjuntamos en el chat interno para conocimiento de cada uno de ustedes la indicación propuesta para que la tengan a la vista, y en consecuencia corresponde la votación en particular, salvo legítimamente algún diputado tenga alguna pregunta o duda. Está aquí el propio experto don Francisco del Río, quien pudiese explayarse también en la recomendación del contenido de esta indicación que, como digo, complementa a mi juicio de manera bastante sana el proyecto del Ejecutivo, además que se hizo suyo respecto de una abogada constitucionalista, una profesora que hizo algunos reparos del proyecto y que son subsanados justamente a partir de esta indicación. ¿Se ofrece la palabra? ¿O alguna pregunta? O le doy la palabra al señor del Río para que haga detalle respecto a la votación en particular. Diputado Lavé, pido la palabra. Sí, presidente, me da la impresión que todos recibimos las indicaciones del Ejecutivo y tuvimos el tiempo suficiente para leerla y tomar razón. Por su intermedio, sugiero a lo mejor acelerar, tomando en cuenta que ayer se votó unánime la idea, digamos, completa. Por ende, a lo mejor podemos votarlo ahora al tiro y así también acelerar un poco la comisión. A través suyo, señor presidente. Bueno, no hay preguntas, dudas. Aquí está el señor del Río, cualquier cosa. Diputada Sandoval, pido la palabra. ¿No? Ah, ya, que tenía la mano en alta. Perfecto. Muy bien, en consecuencia, le damos la palabra al señor secretario para que tome la votación en particular de la indicación presentada y que tienen todos los diputados y diputadas a la vista. Presidente, la indicación no ha sido firmada por los parlamentarios, así que se la extiendo para que le hagan, quienes lo deseen, suscribirla. Sí. Está aquí ingresada por parte, si algún colega quisiera suscribirla, está acá en secretaría. En votación, señor Barros, señor Durán, señor Eguiguren. A favor. Señor Jiménez. Don Tucapel. La indicación del Ejecutivo, ¿no? Así es. Sí, a favor. La que vimos ayer. Así es. A favor. Diputado Jiménez. Señor Lavé. A favor, secretario. Señor Labra. A favor. Señor Molina. A favor, señor secretario. Señor Saavedra. Señora Sandoval. A favor, presidente. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Señora Llomas. Señor Saavedra. Señora Llomas. Señor Silver. A favor. Resultado de la votación, presidente. Estamos en votación. Resultado de la votación, 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada la indicación, presidente. Aprobado de manera unánime, en particular, en general, y despachado el proyecto, y se nombra diputado o diputada informante, señor secretario, para que diga, de acuerdo a nuestro orden, a quién le corresponde. Diputado Eguiguren, había solicitado Presidente, la palabra. no solamente quería para que incluyera mi firma en la indicación, por favor. Por supuesto, ya, lo hacemos en este minuto. Perdón, presidente, déjeme. Para que quede como indicador. Que hay una duda que me hace presente. Sí, pero está votada la indicación completa. Sí. Es que es a los 3 artículos. Claro, es que una indicación sustitutiva completa, señor secretario, entonces. Sí. Claro, presidente. Y el diputado informante le correspondería, según nuestro acuerdo, el señor Durán. Muy bien. ¿Qué le parece al diputado? ¿Lo vamos a consignar así en el informe? Muy bien. Despachado entonces el proyecto a la sala. En la orden del día, presidente, continuando, corresponde continuar el estudio del proyecto de ley
que modifica el Código del Trabajo para ampliar el número de delegados sindicales por obra o faena y regular la duración de su fuero laboral. A la discusión de este proyecto ha sido invitado el señor Fernando Arap Verdugo, subsecretario del Trabajo, Se que encuentra en la región de la Araucanía. y lo reemplaza el señor del Río. La señora Silvia Silva, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, y el señor Luis Lizama Portal, director del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Chile. Hago presente que a la señora Silvia Silva la reemplaza, que no puede asistir, la reemplaza el señor Finalmente, Miguel Ángel Barrera. Miguel Ángel Barrera, De de la CUT. la CUT. Muy bien, ¿Lo hacemos pasar, le presidente? hacemos pasar telemáticamente. Le damos en primer lugar. No. Para que quienes siguen el curso de esta sesión, terminamos con las votaciones. A partir de ahora vamos a pasar a mociones parlamentarias, solo audiencias. Muy bien. Le damos telemáticamente entonces la bienvenida a la representante de la CUT. El señor Barrera, que no viene la señora Silvia. En representación de la señora Silvia, el señor Barrera Y el señor Lizama. y el señor Lizama, para que expongan obviamente el proyecto en comento, boletín 14.497. Moción de los diputados Barrera, Jiménez, Labra, Núñez, don Daniel, Saavedra y Silver, y de la diputada Marcela Sandoval, Alejandra Sepúlveda y Yael Yomas, lo que referido a la modificación del Código del Trabajo para ampliar el número de delegados sindicales por obra o faena y regular la duración de su fuero laboral. Así es que le damos la palabra. Bueno, buenas tardes. La finalidad del proyecto es bastante clara. Tiene que ver con la posibilidad de elegir delegados por obra o faena, ya que hoy día, con la normativa vigente, solo podemos elegir 3 delegados por empresa, lo que en definitiva limita el accionar del sindicato y las posibilidades de tener un mejor desarrollo en la obra y en la faena. Algo que es bastante importante de mencionar, tiene que ver con el tema del fuero sindical. En este caso nos referimos al fuero ¿por qué razón? Porque nuestra propuesta tiene que ver con que el fuero se termine cuando se termina la obra, y así no dar pie a una mala práctica que hoy día lamentablemente existe con respecto a el negocio que se ha transformado la venta de los fueros y la judicialización de este tema, generando un perjuicio para el tema de los trabajadores. Eso es básicamente lo que consigna el proyecto. Queremos que en cada obra podamos elegir delegados para, de esta forma, poder entregar una mejor servicio a nuestros compañeros trabajadores. Eso es básicamente el proyecto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o duda? Le damos la palabra primero a nuestro siguiente invitado, de tal manera que los parlamentarios puedan intervenir. Le damos la palabra al siguiente invitado y vamos a compartir porque hay bastante interés en intervenir por parte de los parlamentarios. Gracias, señor presidente. Quisiera compartir una presentación que he preparado para esta oportunidad respecto del proyecto de ley que está en discusión parlamentaria. Ahí está la pantalla completa. A ver, del punto de vista actual, lo que hay es una regulación particular respecto al delegado sindical que tiene el carácter de representante de aquellos trabajadores afiliados a un sindicato de trabajadores transitorios o eventuales, por ejemplo, el estibador marítimo, o aquellos trabajadores que están afiliados a un sindicato interempresa, o sea, aquel que agrupa a trabajadores de 2 o más empleadores. La ley reconoce entonces la existencia de delegados sindicales que son representantes de aquellos trabajadores afiliados a ambos sindicatos que no han elegido como director sindical a un trabajador de su empresa. En la medida en que estamos hablando justamente de sindicatos que podrían ser de integración horizontal, ¿no? Empleados de más de una empresa,
y en cuyo caso efectivamente podría ser el caso que en aquella empresa hay un número de socios de aquel sindicato, pero que no hayan logrado elegir a un director sindical. Bueno, la ley permite justamente elegir a un delegado sindical, que se suma a los directores sindicales del sindicato interempresa o el sindicato de trabajadores transitorios o eventuales. Entonces el rol del delegado sindical es justamente de coordinar acciones dentro de la empresa, en la medida en que efectivamente se le dota a ese trabajador de la calidad de un delegado sindical para efectivamente poder actuar por los trabajadores socios de aquel sindicato frente al empleador. Ahora bien, hay una regla incorporada recientemente al Código del Trabajo, en virtud del cual, si bien hay derecho a elegir 1, 2 o 3 delegados sindicales, dependiendo del número de socios del sindicato existente en aquella empresa, hay una regla en virtud de la cual se van descontando esos delegados sindicales en función justamente que hayan trabajadores de aquella empresa, socios del sindicato, que hayan sido elegidos como directores sindicales. En la tabla que les estoy excediendo aparece justamente esta regla, ¿no? La regla en virtud de la cual, claro, hay derecho a elegir un delegado sindical en la empresa si están afiliados al sindicato interempresa o trabajador eventual o transitorio, 850 trabajadores, ellos eligen uno, pero si resulta que han elegido un director sindical, no eligen ninguno. Se produce el descuento en la medida en que efectivamente haya un trabajador afiliado a aquel sindicato que tenga la calidad de director sindical. Esto es la idea justamente de establecer lo que he dicho, una función de coordinar la actividad sindical dentro de la empresa. O sea, la justificación que tiene esta institución del delegado sindical es permitirle a trabajadores que son socios de un sindicato y que podrían no tener un director sindical en su empresa, la posibilidad justamente de elegir un delegado sindical que actúe por el sindicato ante el empleador, en la empresa. De igual modo, como está la posibilidad de elegir 2 o 3, se va a provocar este descuento en función justamente de si en aquella empresa los trabajadores afiliados a aquellos sindicatos han o no elegido directores sindicales en aquella empresa para aquel sindicato. Esa es la idea entonces que está establecida, le insisto, como una regla incorporada por la ley 20.940 el año 2016, o sea, vigente hace ya 5 años. ¿Cuál es la idea del proyecto? El proyecto tiene por objeto ahora permitir que los trabajadores además elijan delegados sindicales por obra o faena, pero solo en el caso de socios del sindicato interempresa. Hay una palabra pedida, no sé si es que... Quiere que termine su exposición y luego van a intervenir los parlamentarios con preguntas. Gracias, señor presidente, muy amable. Entonces, en definitiva, la figura que se está estableciendo es la de establecer un delegado sindical por obra o faena, además del delegado sindical por empresa. Le insisto, en función justamente que los trabajadores socios de aquel sindicato no hayan elegido un director sindical que los pueda representar ante aquel empleador. Entonces me parece a mí que el fundamento que se plantea en el proyecto de ley es equívoco. ¿Por qué razón? Porque los delegados sindicales de la empresa representan a los trabajadores en la empresa, con total prescindencia de si, en definitiva, laboran en una obra u otra. Son delegados sindicales en la empresa, no están determinados por un espacio geográfico, por un territorio en particular, sino que están referidos a ser quienes representan a los trabajadores de aquella empresa como socio del sindicato frente al empleador. En consecuencia, el fundamento que sostiene el proyecto de ley me parece muy equívoco en la medida en que lo que sostienen es justamente decir, mire, como esos trabajadores no podrían actuar por los socios del sindicato en otra faena, lo cual la verdad es que no es efectivo. A esos trabajadores podrían perfectamente actuar por los socios del sindicato ante cualquier obra o faena en la medida en que sea una obra o faena contratada por su empleador, por el empresario. Entonces creo que hay un equívoco en el fundamento del proyecto de ley como está planteado. Alguien podría decir que efectivamente quizás se requiera por una razón práctica
Esto es de tener delegados en la obra faena, pero no es un argumento cierto, es un argumento equívoco sostener de que esos trabajadores no podrían representar a los socios del sindicato frente a su empleador en otra obra faena. Eso no es efectivo porque del modo que está regulado este derecho en la ley laboral chilena actual, esos trabajadores representan a los socios del sindicato frente al empleador con total independencia de la obra faena en la cual laboren. La manera que está regulado plantea justamente que deben cumplir dos requisitos para que sea posible la elección de delegados sindicales por obra faena. Uno, que aquella empresa donde los trabajadores laboran y que sean socios de aquella interempresa deba tener varias obras o faenas, digamos, y que además estén operando de un modo simultáneo, ¿sí? Que disponga de varias obras o faenas, por ejemplo, en el montaje industrial, la construcción, en varios lugares distintos. Y lo segundo es que estos socios, para poder elegir a un delegado sindical en la obra o faena, deben cumplir el quórum que establece la ley para elegir al delegado sindical en la empresa. Esto es, si volvemos a la tabla, ahora la tabla desmenuzada con el delegado por obra o faena y el delegado por empresa, vamos a tener que efectivamente ellos pueden elegir, además de un delegado empresa, un delegado por obra o faena, además de 2 delegados, en el caso de la empresa, así que el número de trabajadores aumenta, podrían ser también 2, pero aquí surgen para mí 2 dudas. La primera, la frase que utiliza el proyecto de ley es, para terminar el quórum, a partir del número total de socios. Esa expresión, me parece a mí, no deja claro si el quórum para elegir delegados sindicales por obra o faena se calcula en la obra o faena o en toda la empresa. Eso no queda claro del modo que está redactada la parte final de aquel inciso modificado por el proyecto de ley. Y lo segundo que quiero apuntar como un tema relevante y también importante tener en consideración es el siguiente, que en la medida en que no afectamos esta regla que está en el bullet tercero, esto es, la regla en virtud de la cual se descuentan delegados sindicales según número de directores sindicales elegidos por aquellos socios del sindicato de la empresa en aquel sindicato, efectivamente podría ser que este proyecto de ley no tuviera ningún efecto en la medida en que efectivamente el descuento se produce en ambos casos. Vale decir, el descuento se va a producir tanto respecto de delegados sindicales elegidos en la empresa como delegados sindicales elegidos en la obra o faena. Eso sería, me parece a mí, un tema que complicaría aplicar prácticamente esta regla en la medida en que el descuento opera del modo que está redactado, porque está en el siguiente inciso después de la reforma legislativa planteada por el proyecto de ley, va justamente a determinar que van a descontarse siempre estos directores sindicales y en consecuencia podría ser una regla completamente, digamos, inocua, en realidad inútil, sin ningún efecto práctico. O sea, habría que modificar esa regla, la regla posterior, la regla incorporada en el año 2016, en virtud de la cual habría que quizás resolver de una forma distinta, ¿no? O que no hay descuento, o que el descuento opera solamente en la empresa, no sé. Pero evidentemente que el modo que está redactado transforma a esta reforma legislativa, quizás del modo que está planteada, en una reforma que no va a producir efecto alguno. Respecto al fuero del delegado sindical por obra o faena, lo que se establece es que efectivamente el fuero de esos trabajadores se prolongue hasta el término, dice, total, completo de la obra o faena. Yo no sé si es que el propósito es que esos trabajadores se les prorrogue el plazo de su fuero laboral, o bien que en definitiva lo que haya sea privarlos del fuero suplementario, esto es del fuero de 6 meses posteriores al término de la obra o faena. No queda claro cuál es el sentido de esa reforma incorporada al fuero del delegado sindical por obra o faena. Uno podría plantear que efectivamente la idea es que el fuero se extienda hasta que la obra o faena esté concluida de manera total, completa, con prescindencia de la obra o faena para la cual fue contratado el trabajador, con lo cual habría una prórroga de su fuero laboral y además los 6 meses posteriores. ¿Por qué razón? Porque en esta materia hay que ser bastante claro, nuestra jurisprudencia administrativa, la Dirección del Trabajo, ha sido conteste, unánime, igual que el Poder Judicial, en el sentido de establecer que los trabajadores que tengan la calidad de delegados sindicales
contratados por obra, faena o servicio, o contratados temporalmente, gozan de un fuero laboral que se extiende más allá de la conclusión de la obra, faena o servicio. O sea, no hay ninguna duda, discusión a nivel ni de los tribunales que un trabajador contratado por obra o faena no tiene fuero laboral solo hasta que la obra o faena concluye, sino que ese fuero se prolonga hasta por 6 meses, conforme la regla general contemplada en el Código del Trabajo. Entonces, para concluir, 2 observaciones. Uno, creo que efectivamente la principal dificultad tiene que ver con que si mantenemos la regla del descuento de directores sindicales a los delegados sindicales, esta regla podría ser completamente inocua. Segundo, que efectivamente hay un error conceptual en la medida en que el delegado sindical actúa en la empresa y no en la obra o faena, y que podría hacerlo en cualquier obra o faena de su empleador, porque efectivamente la idea es que él represente a los trabajadores socios del sindicato contratado en aquella empresa frente al empresario, y ahí la verdad es que no hay una restricción legal, sino que más bien de orden práctico, y efectivamente esta suerte como de establecimiento de alguna compatibilidad entre la calidad de delegado sindical de empresa, delegado sindical por obra o faena y director sindical de la empresa. ¿Cómo se concilian esas tres categorías? Es un problema que la verdad no aparece resuelto en el proyecto de ley. Eso, señor presidente. Muy gracias por vuestra exposición bastante completa. Obviamente le vamos a pedir el PowerPoint también para que cada uno de los parlamentarios lo tenga en su carpeta. Me ha sido bastante preciso, algunos reparos también respecto al proyecto. Y ahora sí le damos la palabra a los parlamentarios si tienen alguna pregunta o duda respecto al proyecto. Le damos la palabra entonces a don Francisco El Río. Sin más trámite, don Francisco. Gracias, presidente. Agradecer las 2 exposiciones que han... Una precisión es que iba a exponer el Ejecutivo, estaba Chore Arab con dificultades y lo va a hacer él. Eso, disculpe, don Francisco, era para contextualizar. Sí, perdón, hago la prevención, presidente. Me pidió el subsecretario que expresara la opinión del Ministerio sobre esta iniciativa legal. Es importante primero señalar que los 2 grandes debates que se han dado en torno a los sistemas de representación de los trabajadores han sido a propósito de la ley 19759, de la reforma laboral del año 2001, y la ley 20.940, que es la reforma laboral de 2016, a que hacía alusión el profesor Lizama. Ahora bien, el eje que ha marcado estos 2 debates ha sido principalmente en el mundo del trabajo, en el mundo de los trabajadores, en el mundo sindical, de cómo poder equilibrar las facilidades de constitución y representación y fuero de los trabajadores de tipos de sindicatos como interempresa, ¿ya? O trabajadores eventuales muchas veces, con aquellos trabajadores que pertenecen a una empresa. Básicamente sobre la idea de fortalecer el sindicato de empresa en orden a que se trata de trabajadores permanentes y no atomizar en sucesivas organizaciones cada vez más pequeñas que no signifiquen un aumento de tasa de sindicalización, pero que disminuyen el poder relativo de un sindicato frente a los empleadores. Ese es el eje que atravesó los 2 debates, y en general se ha llegado a un sistema en que los sindicatos de trabajadores eventuales y sindicatos de trabajadores interempresas tienen un sistema más o menos equilibrado con los de empresa. Ahora bien, llegaron a la comisión a propósito de la diputada de la moción que presentó el diputado Barrera, varios dirigentes, entre ellos aquí presentes muchos de ellos, señalando que existe un problema práctico en orden a que aquellas empresas que tienen establecimientos o faenas en varias regiones, en varios lugares apartados del país, las directivas de los sindicatos respectivos no alcanzan a ejercer una efectiva labor de representación, no alcanzan a absorber esta cantidad de problemas de sus afiliados en esas diferentes localidades, muchas veces apartadas. Citaban el ejemplo de obras en Puerto Montt, obras en Arica, en fin. En ese sentido, si bien al Ejecutivo le parece que el sistema hoy día está equilibrado, es necesario poder atender esta dificultad práctica, ¿ya? Y también en ese sentido, nos parece que
la moción presentada requiere de una mayor ingeniería de detalles, requiere una mayor ingeniería. Por lo siguiente, en primer lugar, entendemos que se debe precisar de qué tipo de empresa, en qué tipo de empresas operaría la representación sindical. Porque son aquellos, por ejemplo, estoy pensando, si realmente estamos solo refiriéndonos a sindicatos nacionales que mantengan contratación de trabajadores por obra faena en diferentes localidades y regiones del país, o simplemente en términos generales, empresas que tengan establecimientos en diferentes regiones del país, que tengan un sindicato grande. O sea, creo que ahí hay que precisar el universo, porque el universo referido solamente a sindicatos nacionales, como SINAMI, como Síntesis, no está definido en la ley, y por lo tanto habría que hacer quizá un esfuerzo de redacción ahí, porque ese es el objetivo que los dirigentes llegaron a plantear a la comisión y que hemos prestado atención relevante, ¿ya? En un segundo punto, nos parece que se debe precisar que la elección de más delegados, ¿ya? Solamente se debiera dar cuando las diferentes faenas se encuentran en regiones distintas, no dentro de una región, puesto que una región, dentro de una región, bueno, los representantes del sindicato, los dirigentes del sindicato tienen a su disposición permisos sindicales y se pueden mover dentro de la región. Claro, en regiones diferentes, y más aún cuando son regiones no pareadas, no continuas, puede darse el problema que se señala. Creo que eso habría que precisarlo también en la moción que se está discutiendo, ¿ya? Un tercer punto, que entendemos que también habría que verlo, es que, a ver, en eso coincido con la presentación del profesor Lizama, ¿de cuántos delegados estamos hablando y qué sistema de elección va a haber? Porque nos parece que si es una mera extensión de los delegados que ya existen a fin de absorber estas dificultades territoriales que se presentan, debería ser uno por cada región adicional a la primera que existe, ¿ya? No habría razón para que fuera de otra manera. Que me da la impresión que bajo la premisa de que existen estos permisos sindicales, un representante por región, en caso de que haya varias regiones con obras o faenas de esa empresa, pero parece plausible, ¿ya? Perdón, Francisco, presidente, ¿soy yo nomás que escuche un audio de fondo o hay alguien que tiene...? No, tenemos una audio, dificultad, parece que el señor del Río tiene ruido ambiental. Un segundito, lo voy a resolver en 2 segundos. Está interesante, pero la verdad es que no ayuda a comprender. Muy bien, ahora sí, retomamos entonces el debate del proyecto y le damos la palabra al señor Francisco del Río, como asesor técnico del Ejecutivo. Señor del Río, está muteado. Decía que nos parecía que si se debe extender la cantidad de delegados sindicales, no hay una razón para que la dificultad geográfica se extienda a aquellas regiones en que se están, no localidades, y que sea un delegado por cada región adicional en la que se presenta realmente el problema, ¿ya? Y finalmente también estimamos que se debe precisar que el fuero del delegado sindical debe terminar al momento de la obra faena, y ahí también coincido con eso. ¿Estamos hablando del término total de la obra faena o estamos hablando del término de la obra faena del contrato del trabajador respectivo que fue elegido como delegado sindical? Eso es importante y sería un gran avance y evitaría muchos dolores de cabeza tanto a sindicatos como a empleadores en este sentido. En resumen, presidente, nos parece que hoy día el sistema de representación sindical en este tipo de sindicatos está equilibrado con respecto a los sindicatos de empresa y permite un fortalecimiento sindical. Y después de estas 2 leyes, las estadísticas lo han demostrado. Hoy día, a partir desde el año 2001, en que existía cerca de un 11 o 12%, corrígeme Luis si estoy equivocado, de sindicalización, hoy día nos acercamos al 20% fácilmente. Por lo tanto, nos parece que es un sistema equilibrado que ha funcionado. Si se presentan estos problemas geográficos que han presentado los dirigentes sindicales, hay que atenderlo y estamos dispuestos a participar en esta discusión y queremos participar en ella a través de los perfeccionamientos que hemos indicado, presidente, que se podrían transformar en indicaciones también de la comisión de los parlamentarios, porque no estamos hablando de materias que sean de iniciativa exclusiva. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor del Río. Ahora sí, hemos terminado con las 3 exposiciones. Queda abierta la palabra para algún parlamentario. ¿Puede hacer alguna pregunta, duda o requerimiento a los exponentes?
No, al parecer no hay duda. Señor del Río, ¿usted tiene alguna? Sí. Señor Barrera está levantando la mano. Llevarlo a un sentido bastante más práctico, digamos, yo entendiendo las exposiciones del profesor y de don Francisco, hay un tema práctico. Hoy día, si bien es cierto, si hiciéramos esto que se plantea de que los delegados sindicales pueden actuar en la empresa, si teniendo más de una faena, porque el problema lo tenemos cuando las empresas hoy día tienen más de una faena y de lugares distintos. Entonces estaríamos transformando a esos tres dirigentes, a esos tres delegados en dirigentes sindicales. Uno de los principales problemas que tenemos es el acceso a las diferentes faenas. Y aquí, lamentablemente, quisiéramos no tener los problemas que vivimos hoy día, el problema diario. Y el problema diario lo atiende el delegado en la obra. Entonces, al tener como visitadores de la obra, eso dificulta el trabajo del desarrollo de la organización sindical y el fortalecimiento y la defensa de los intereses de los trabajadores. Básicamente, en ese sentido, es que nosotros nos atrevimos a presentar este proyecto por esa razón. Y la otra cuestión que es fundamental tiene que ver con los sindicatos de interempresas de carácter nacional. O sea, nosotros lo que estamos planteando es que sean los que hoy día trabajamos en las grandes obras de desarrollo del país, sean los que podamos tener esta facilidad, digamos, para poder organizar de mejor manera a nuestros afiliados, ¿ya? Y por último, en el tema del fuero, es fundamental hoy día poner un coto al tema del fuero, porque es muy importante. Cuando usted deja el fuero abierto 6 meses más y la obra terminó, obviamente que eso significa que para poder desvincular al delegado sindical hay que llevarlo a un juicio, hay que hacer un trámite que muchas veces es engorroso y lo único que lleva es a molestia para ambas partes, tanto para el sindicato como para en este caso el empleador. Eso quería plantear. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también fue una precisión correcta. Diputado Sauerbaum. En Punta Arenas, en varias partes. Entonces, a mí me cuesta entender algunas cosas, porque hay una organización que era quien representaba básicamente los comités paritarios. Presidente, no se escucha la intervención del diputado Sauer. Prenda de su micrófono. Era privado lo que está en la sala. Voy a tener que repetir. Ahora sí, no, pero perfecto. Pero bueno, lo que yo estaba diciendo, Francisco, era que yo tenía experiencia, ¿cierto?, anterior en 15 años de trabajo en distintas faenas, en la construcción, básicamente, en empresas contratistas, haciendo obras, ¿cierto?, de ingeniería, y uno tenía siempre como relación con, de alguna manera, los trabajadores y los pares a través de un comité paritario, ¿cierto?, que nos representaban en la empresa. Entonces, a mí me cuesta entender muy bien la lógica del proyecto, porque cada sector, yo me pongo en la misma empresa, yo trabajé, como les digo, en Punta Arenas y en Calama. Entonces, en Punta Arenas el problema principal era el frío y en Calama era el calor. Entonces, yo lo que quiero transmitir es que no logro entender por qué los trabajadores que trabajan en una obra faena de Calama debieran representar a los de Punta Arenas si son de la misma empresa. Entonces, eso es lo que me cuesta entender, porque las situaciones son individuales, son particulares, creo yo. Por lo menos en cada faena que yo viví, los problemas eran bastante peculiares unas de otras. Entonces, eso es lo que quiero entender, porque yo entiendo la intención, yo entiendo cuál es el fin, pero en la práctica me cuesta visualizar cuál es el sentido práctico de aplicar una ley como esta que digamos que no se dice en relación con la realidad que uno vive, ¿cierto?, en la faena como trabajador. Por lo menos en la construcción así lo veía yo. Gracias, diputado Sauerbaum. ¿Alguna otra pregunta, duda? Señor secretario, los diputados telepresentes. ¿Ninguno presente? Muy bien. Bueno, les agradecemos a los exponentes, particularmente que nos acompañen en sus minutas respectivas.
Lo mismo a Chore del Río, si bien lo expuso el señor Arap, nos gustaría tal vez alguna minuta técnica respecto a la posición del Ejecutivo en la materia, y lo mismo obviamente a la CUT. Así que les agradecemos gentilmente su aporte al debate de este proyecto. Gracias, hasta luego. Gracias, señor secretario. Continuando con la orden del día. Nos corresponde conocer y discutir el proyecto de ley original moción de los diputados señor Eguiguren, Castro don José Miguel, Fuentes, Fuensalida don Gonzalo, Lonton, Pérez don Leopoldo, Santana don Alejandro y Sauerbaum, y de las diputadas señoras Núñez, doña Paulina y Osandón, doña Jimena, que modifica el Código del Trabajo para introducir criterios que promuevan la objetividad y anonimización en los procesos de selección y contratación de trabajadores, contenido en el boletín 14.606. A la discusión de este proyecto se ha invitado a la señora Ilia González, de la Red de Recursos Humanos, y a la señora María Jesús Huidobro, gerente de marketing de Laborum.com. Bueno, muchas gracias. Quiero ahora chequear con la secretaría si ambas invitadas se encuentran presentes. Muy bien, la hacemos pasar a nuestra audiencia virtual. Le damos inmediatamente la palabra en el orden que estime. Por supuesto que les agradecemos su colaboración a esta responsabilidad republicana de participar del debate de los proyectos de ley que tramitamos en la Comisión del Trabajo. Así que en el orden que ustedes estimen, les damos la palabra. Dale, María Jesús. Gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en esta conversación. Les voy a compartir una pequeña presentación con la información para ir revisando. ¿Se ve? Se ve. La opción compartir pantalla la estamos también transmitiendo a través de nuestra página web y Cámara de Diputados. Perfecto, gracias. Bueno, este proyecto, en verdad, apoyo el fondo, es parte de las cosas que nosotros como organización, como Laborum, estamos apoyando durante los últimos años. Creemos que las empresas tienen que ser más inclusivas, que tienen que dar espacio a que todo tipo de personas puedan trabajar en ellas, porque también los equipos diversos está comprobado que son más productivos, mejoran el clima laboral, generan espacios más creativos dentro de las organizaciones, lo cual es muy productivo. Algunas de los temas que aparecen en el documento es sobre las denuncias. Se habla de la normalización que pueden tener las personas, hablemos de candidatos, en un proceso de selección, y esa es la razón por la cual no denuncian, cuando sienten que esta situación ya es normal, el ser discriminado. Recordemos que en estos procesos existe una relación vertical entre el empleador, reclutador, y la persona que va a postular. La persona que va a postular va en búsqueda de un puesto de trabajo, eso significa un ingreso personal y probablemente familiar, por lo tanto hay una necesidad económica personal bastante alta. La denuncia probablemente le puede generar ser eliminado de ese proceso. Por lo tanto, es una situación que no necesariamente se hace por una normalización, sino que es más bien por la necesidad de poder seguir participando en ese proceso. Eso, en el fondo, me lleva al punto de la fiscalización. Sería importante y recomendable desde nuestro punto de vista poder fomentar la fiscalización en este proceso, más que pedir que sean los postulantes, las personas comunes y corrientes, quienes tengan que hacer las denuncias, ¿ya? Por otro lado también sobre la discriminación positiva. Hablamos obviamente de forma negativa de la discriminación como se plantea en el documento cuando excluye a personas que normalmente tienen menos oportunidades de trabajo, pero también existe la discriminación positiva y esta se realiza, por ejemplo, cuando el Estado a través del Ministerio de Trabajo, CENSE, entrega bonos de contratación y ese bono tiene un monto superior para quienes contratan mujeres, quienes contratan adultos mayores, quienes contratan jóvenes, por ejemplo. Esta discriminación positiva ya se está aplicando a través de la ley 21.015, que es la ley de inclusión laboral, que obliga a las empresas a tener un porcentaje de personas con discapacidad en su interior. Entonces, en el fondo también tenemos que tener en consideración que la discriminación positiva, cuando hablamos de mujeres, jóvenes y adultos mayores principalmente, que no estamos hablando de pequeñas minorías, sino que de grupos que tienen dificultades históricas de incorporarse y mantenerse en el mundo laboral,
también tiene que ser considerada. Recientemente se hizo una actividad organizada por CENSE en el Ministerio de Trabajo, con la OIT y las organizaciones de ONU Chile, Ministerio de la Mujer, etcétera, que fue una feria y una semana de empleo para la mujer, por ejemplo, que apoyaba a las mujeres en su reinserción laboral, ya que en la pandemia fueron lejos las más afectadas, ¿ya? Entonces, ejemplos como estos pueden ser discriminatorios, pero son discriminatorios en un sentido que apoyan a los más débiles. Por otro lado, también quería comentarles sobre un caso de éxito que nosotros tenemos en Laborum, que podría ser interesante para ustedes si necesitan información. Feliz de poder compartirla más en profundidad en otra instancia. Tenemos una herramienta dentro de la plataforma de Laborum que se llama CV Anónimo. Esta herramienta lo que hace es que oculta la información de los postulantes. Por ejemplo, oculta el nombre y el apellido, oculta la foto, la edad, el género, la nacionalidad, el RUT y la dirección de residencia de los candidatos que estén postulando a las empresas que quieran utilizar este sistema. Las empresas se adhieren de forma voluntaria. Actualmente tenemos 4 grandes organizaciones que tienen alrededor de 600 puestos avisos de trabajo publicados en la plataforma, y estas empresas, para todos estos 600 cargos que tienen disponibles, no pueden acceder a ningún dato personal. ¿Esto qué es lo que hace? Que en la primera etapa de selección, o sea, de reclutamiento, la primera vista que tiene la empresa, no tiene información personal, sino que los antecedentes académicos y de experiencia laboral solamente. Para estas empresas ha sido una muy buena iniciativa. Han tenido muy buenos resultados, el feedback que tienen también de parte de los postulantes es muy bueno, pero ojo, vemos que tenemos 4 empresas que participan con esta modalidad. Voluntariamente las empresas son reacias a tomar decisiones de este tipo, porque obviamente sale de lo que están acostumbrados y sale de poder manejar toda la información que normalmente querrían manejar. Hay que considerar que la discriminación no solamente se hace consciente, sino que también hay sesgos que son inconscientes que todos tenemos, y que si creemos, por ejemplo, que en un cargo funcionan normalmente mejor las mujeres, por ejemplo, como recepcionista, no creemos que estamos discriminando, sino que creemos que las mujeres son más idóneas para ese cargo. Entonces, en el fondo también hay una barrera cultural enorme a la cual uno se enfrenta en estos casos. Otro punto también, una recomendación. Actualmente, no solamente estamos acá presentes hoy hablando con ustedes, sino que existen múltiples herramientas que acompañan todos los procesos de reclutamiento y selección en nuestro país, desde los test psicotécnicos que puedan existir, la gestión de recursos humanos que hacen las empresas, los currículum online, etc. Tecnología tiene que ser utilizada. Nosotros como plataforma de Laborum y también la plataforma de Trabajando entregamos mensualmente a distintas áreas, a Chile Valora del Ministerio del Trabajo, toda nuestra información para que se hagan reportes, y con esa información, por ejemplo, también se podría hacer inteligencia artificial para poder evaluar cuáles son las palabras claves o las áreas donde más se está discriminando a las personas, ¿ya? Como los conceptos de discriminación. Hay una capacidad de monitorear y de fiscalizar a través de inteligencia artificial en las plataformas que son los lugares donde actualmente más empleos se están publicando. También el incentivo de utilización de sistemas que puedan estandarizar y normar a través de, por ejemplo, de sellos, de certificaciones, donde las empresas demuestran que están teniendo estas buenas prácticas y utilizando los sistemas que avalan y apoyan estas buenas prácticas. Porque como les mencionaba al principio, es muy difícil poder validar cuando hay discriminación o no en un proceso, en una entrevista de trabajo a puerta cerrada entre 2 personas, porque no hay pruebas y finalmente es la palabra de una persona contra la otra. Actualmente todas las herramientas que existen y las que se puedan ir desarrollando en el tiempo va a generar esta estandarización y un apoyo para que estos procesos no queden solamente en el papel y efectivamente puedan ser aplicados exitosamente. En este sentido, como conclusión final, creo que el objetivo inicial del proyecto, el espíritu del proyecto, lo comparto totalmente. Es algo que creo que sí se puede trabajar,
pero creo que sobre la propuesta propiamente tal, falta considerar algunos puntos relevantes para que ésta se pueda implementar de forma exitosa, más o menos los temas que les estaba mencionando recién. Muchas gracias. Muchas gracias. Se agradece la exposición de la representante de Laborum.com y también nos acompaña, por favor, el texto de la presentación para que cada diputado lo tenga en su pupitre electrónico respecto a este proyecto. Muchas gracias por su exposición. Le damos la palabra entonces a la siguiente exponente. Ilia González. Hola, mi nombre es Ilia González, soy directora ejecutiva de la Red de Recursos Humanos. Somos una fundación que por más de 14 años ha compartido conocimiento, experiencias y buenas prácticas en gestión de personas. Hoy día les voy a compartir una presentación breve respecto al proyecto al que nos han invitado a hacer observaciones el día de hoy. Agradecemos enormemente la confianza. Hoy día me acompaña, bueno, nos habíamos preparado con María Jesús, así que le pedí que presentara primero para no repetir los temas que están complementados también en esta presentación. Y adicionalmente me acompaña Ramón Rodríguez, que es gerente general de Trabajando.com. Como ustedes sabrán, son dos de los principales portales de empleo y además son dos grandes referentes técnicos que tienen en evidencia y números y datos toda la realidad que hoy día mueve el mercado laboral, así que su opinión es súper importante. Nuestra red de recursos humanos, nuestra fundación, ha inspirado muchas nuevas organizaciones y comunidades de profesionales hoy en día. Nosotros no tenemos ningún vínculo con el negocio de la gestión de personas. No somos consultora, no vendemos capacitaciones, no vendemos portales de empleo, no tenemos ningún vínculo, ni capacitaciones ni consultoría, lo que nos da una visión súper práctica y súper autónoma respecto a los proyectos que hoy día se pueden estar revisando. Así que desde este espacio neutral, totalmente fuera de intereses económicos o de queremos vender alguna acción, hemos querido compartir con ustedes un impacto que lo que hacemos, todo es gratuito para todos los profesionales para que aprendan cada día a gestionar los recursos humanos en las organizaciones, humanizar organizaciones y todo lo que tiene que ver su impacto con los distintos trabajadores en el mundo laboral. Tenemos cientos de integrantes, también les vamos a compartir la presentación, la mayoría de los principales referentes en Chile, donde cada uno tiene miles de trabajadores bajo su cargo y en sus organizaciones. La verdad es que la opinión de todos ellos es fundamental porque conocen claramente lo que pasa en la cancha día a día en el mundo laboral y también nos han compartido su visión respecto a este proyecto, que además lleva muchas semanas siendo revisado por distintos actores. Hoy día tenemos dos representantes acá, pero nuestra red tiene el contacto y vínculo directo con más de 20 organizaciones dedicadas especialmente a la gestión de personas y además trabajamos con distintas universidades, con la Universidad de Chile Católica, en fin, y los distintos organismos, tanto públicos y privados, vinculados al empleo. Dicho esto, para poder aclarar que no tenemos vínculos en este proceso y proyecto, queremos comentar, voy a partir yo y luego le voy a dar la palabra a Ramón, de que estuvimos revisando información al respecto y no encontramos, para justificar la mención de los antecedentes, bibliografía respecto a casos de éxito que pudieran apalancar o garantizar el éxito de esta iniciativa. Intentamos buscarlo y no la encontramos, por ende vamos a seguir insistiendo y revisando mayor información. Nos gusta mucho trabajar en base a la evidencia, en base a casos de éxito donde realmente, más que impresiones, podamos hablar con casos de éxito. No encontramos bibliografía que respalden esta iniciativa. Hoy día, la razón también que nos interesa visibilizar es que no nos van a discriminar por ser hombre o mujer, no nos van a discriminar por ser mayor o joven, no nos van a discriminar por tener o no una situación de discapacidad. Apuntar a anular cualquier acción o de mantener de una manera anónima mi postulación a cualquier cargo de empleo, la verdad es que apuntamos a que acá debemos nivelar la cancha. Y la mayor discriminación que existe hoy día en el empleo, y lo digo
porque llevo más de 20 años de trabajo y he escuchado a miles de organizaciones, es la discriminación que existe al momento de contratar hoy día a distintos profesionales. Si contratan a una mujer en edad de tener hijos, sabemos automáticamente que esa trabajadora es un costo para la empresa, donde podemos proyectar al menos 400.000 pesos por la contratación de una mujer por sala cuna. Por ende, si bien nos encanta la iniciativa, la verdad es que por más que nosotros hoy día apuntemos a currículum ciego o cualquier otra iniciativa que anule la discriminación existe al momento de yo ser contratada y que la mujer hoy día particularmente tenga los costos de sala cuna y tenga un postnatal de más meses muy distinto a la realidad que tienen los hombres. Esa barrera es la que principalmente perjudica la contratación de las mujeres. Por otro lado, la ausencia de canales de denuncia. Sabemos, que lo dijo María Jesús y lo explicó, no voy a ahondar más en este tema, porque sabemos que hoy día, pase lo que pase, en las organizaciones yo no tengo nada que hacer. Hoy día, y hace un par de semanas, hemos escuchado casos en los cuales le preguntan a las mujeres un sinfín de malas prácticas respecto a cuál es tu planificación familiar, cuándo tienes contemplado tener hijos, cómo, en fin. Y todo eso hoy día pasa día a día. La verdad es que una ley no va a cambiar esta mentalidad. Tenemos que seguir haciendo una transformación cultural que impacte hoy día a la organización y que nos permita poder contratar sin tener que hacer el filtro de se me va a ir en 3 meses, se me va a ir en un tiempo y no la voy a tener más en mis trabajos, o me va a salir la sala cuna más cara que el mismo trabajador. Por ende, los canales de denuncia son fundamentales para poder seguir trabajando en este espacio. Hoy día está lleno de avisos y anuncios por nuestras redes, circulan miles de ofertas de empleo todo el día, y la verdad es que vemos constantemente que siguen diciendo las organizaciones: queremos un hombre joven de tal universidad, buena presencia, y eso existe. Si no hemos sido capaces de anular esa discriminación hace más de 20 años, la verdad es que seguir sobrecargando cualquier filtro de selección nos va a complicar más que facilitar hoy día la contratación del empleo, que es algo que también nos interesa promover, que sea mucho más ágil, más rápido, más cercano. Hay también en la mención respecto al proyecto de ley, se habla de enfermedad, pero no establece si es físico o mental, pero sí hace una distinción respecto a haber padecido cáncer. La verdad es que creo que si hablamos de enfermedad física o mental, abordamos el amplio espectro que significan las enfermedades sin tener que entender o discriminar a una persona explícitamente por cáncer. Hoy día hay enfermedades autoinmunes, hoy día, en fin, no voy a explayarme en eso, pero si queremos abordar la discriminación por enfermedades, creemos que es importante considerar este punto. María Jesús abordó muy claramente también todo lo relacionado a la discriminación positiva. Hoy día, zonas extremas, necesita contratar gente en regiones, hay una empresa, la mayoría están en Santiago, necesitan gente en regiones, necesitan discriminar su zona física de trabajo. También mujeres, hombres, jóvenes, dependiendo de estas cuotas que se deben cumplir o de los beneficios fiscales que hoy día existen para poder contratar a los trabajadores. Con respecto también, hoy día nos llama enormemente la atención cómo hoy día estamos contratando las distintas organizaciones, y los portales de empleo son una, pero también existe otra, donde la imagen física, la imagen personal y todo lo que tiene que ver con la marca personal es un tema que sigue desarrollándose y avanzándose, y hoy día los profesionales están trabajando para hacerse más competitivos y para poder ser contratados en este tema. Es importante observarlo, dado que la tendencia indica en un mayor trabajo de desarrollo de marca personal. Por ende, ¿cómo vamos a gestionar eso? Hoy día, cuando te llega un currículum, aunque llegue ciego, lo buscas en LinkedIn al momento de saber su nombre, y por ende vas a tener acceso a la misma información que queremos invisibilizar por otro lado. Por ende, ahí también nos cuesta entender cómo van a funcionar, cómo va a funcionar, ¿cierto?, esta normativa. Otro punto importante es respecto al cuando se señala que no se puede discriminar por sexo a menos que no se justifique a partir de la naturaleza de sus funciones. Le hemos preguntado a un sinfín de profesionales y nadie me ha dado ni un solo cargo que sea solamente exclusivo de hombres. Por lo tanto, nos parece que esa indicación también estaría totalmente fuera de lugar. Hoy día no conocemos, no tenemos algún caso
que solamente puedan ser contratados hombres para dichas funciones. Por ende, eso también estaría como interesante observarlo. Adicionalmente, en la letra E del artículo 6 se menciona el domicilio. Hoy día los trabajadores quieren estar al lado de su casa, las empresas quieren contratar a los que están al lado de su organización, de su faena, de su empresa, en región, en cualquier parte, por ende la cercanía es fundamental. De hecho, hay la misma aplicación de Trabajap conecta, hace un match entre los trabajadores que están cerca de las organizaciones. Ahí nos parece que va hacia un camino distinto de lo que quieren hoy día los trabajadores y lo que quieren también las organizaciones. También hay evidencia que respalda que los trabajadores que tienen que trasladarse ampliamente renuncian más rápido a sus trabajos, porque quieren estar obviamente cerca de su empleo. Hay un punto súper importante respecto a la discriminación que no ha sido abordado ni mencionado y que tiene que ver con las pruebas psicológicas. En Chile te hacen pruebas psicológicas para una selección que debe ser por competencias. Si vamos a desarrollar o trabajar algún aspecto que quiera eliminar la discriminación, creo que este es un tema fundamental, ha sido también de consenso de muchos profesionales. Hoy día no estamos seleccionando por competencias. En otros países las pruebas de selección que se usan acá están prohibidas por ley, son totalmente discriminatorias, pero hoy día acá en Chile las utilizamos sin ningún reparo y sin ningún control, y podemos observar al momento de seleccionar cualquier patología mental en los profesionales, lo que no corresponde porque no tiene que ver con su desempeño. Y ese punto es súper importante y lleva mucho tiempo esperando ser regulado. Por otro lado, viene el tema de cómo vamos a controlar todo esto. La verdad es que no solamente los empleadores incumplen la ley, sino que todas las organizaciones que hoy día contratan como consultoras externalizando los servicios de selección. Por ende, apuntar solo a que es la empresa la que discrimina, la verdad es que hay más actores involucrados en este ecosistema. Y obviamente entender que las sanciones a su incumplimiento debieran ser mucho mayores que a cualquier otra. O sea, ¿para qué vamos a crear algo que nadie va a cumplir si las sanciones no se cumplen? Así es que quiero darle paso a Ramón para que haga la presentación final. Ahora, don Ramón, por favor. Muchas gracias, señor presidente, señora diputada, señores diputados. La verdad, creo que es un momento muy importante hoy día en el mercado laboral. No les tengo que contar a ustedes que recorren cada rincón de Chile en la dificultad que ha existido en este tiempo, donde medido desde nuestro punto las vacantes laborales en el peor lugar, en el peor momento de la pandemia durante el año pasado, llegaron a caer más del 80%. Afortunadamente, los números que estamos viendo hoy día es que al menos la oferta laboral se ha ido recuperando y vemos con muy buenas luces que existan proyectos para dar mayor transparencia al mercado laboral. Es algo que nosotros, por lo menos desde Trabajando.com, peleamos día a día y estamos tratando de establecer la mayor cantidad de herramientas para que se ocurra. Y así lo hemos venido trabajando con ILIA, la red de recursos humanos y todas las empresas que formamos parte de ella. Y más bien, más que dar una opinión, es plantear ciertas preguntas que puedan servir para complementar y reflexionar en este momento tan complicado del mundo laboral, donde lo que más esperamos es que se bajen las barreras para que se pueda ocupar y se pueda incrementar el empleo formal, de que se puedan bajar las barreras a los trabajadores para que ellos puedan postular y acercarse al lugar de trabajo que más estiman. Entonces, tomando un resumen, el primer punto, ¿cómo realmente son los procesos de selección? Algunos sí efectivamente comienzan desde el punto digital, donde es posible hacer rápidamente estos controles que se proponen, pero finalmente terminan en un reclutador, que algunas veces, como bien mencionó Ilia, hay pruebas que están en algunas partes del mundo incluso prohibidas. Entonces, cómo omitir ese sesgo es algo muy importante y que es relevante a la hora de legislar en materias como las que aquí estamos revisando. Por el otro lado, ¿cuál es el rol de las bolsas de empleo? Y no solo en este mercado bastante profundo de bolsas de empleo, sino que también en el rol que tiene hoy día el Estado a través de la Bolsa Nacional de Empleo, donde tomando números
totales, dice, tenemos 77.000 empresas registradas en una plataforma gratis y que no tiene ninguna barrera de acceso, de más de 1 millón de empresas. O sea, estamos hablando que las empresas que están reclutando digitalmente son una parte y una fracción muy pequeña respecto del total de empresas que podrían regular y las que se podrían ser afectas a esta ley. Entonces, y reclutando activamente son más de 50.000. Efectivamente, representan una parte importante, sobre todo en grandes empresas que generan grandes volúmenes de vacantes. Sin embargo, no vemos que todavía sea un mercado profundo donde realmente estemos, o usted, por su intermedio, señor presidente, regulando para una gran parte de las empresas. Los métodos de reclutamiento hoy día son muy diversos, desde un cartel en la farmacia de la esquina hasta un proceso con inteligencia artificial altamente complejo. Y ahí vemos que también hay puntos muy relevantes y muy urgentes. Al otro lado, se mencionó por parte de Ilia y por parte también de María Jesús, cómo abordamos las políticas por empleo. Hoy día la mayor cantidad de políticas y las que al menos todos los candidatos han señalado mantener, de poder hacer políticas pro empleo en mujer, jóvenes y adulto mayor, que han sido los más afectados y que estamos felices de que ese tipo de políticas de discriminación positiva existan. Y con proyectos como este se ven un poco en contraposición, entonces creo que es importante que se señalen. Y lo señaló también Ilia, nosotros desarrollamos durante la pandemia una componente de poder buscar trabajo cerca del lugar donde vivo, por esta misma lógica de confinamiento, en donde las empresas estaban ávidas de buscar personas, pero esa persona vivía al otro lado de Santiago y no podían operar, pero sí estuvieron muy disponibles y vimos cómo se incrementó de forma muy importante la cantidad de vacantes que se ofrecieron para personas que vivían cerca del lugar de trabajo. Además, así, evitando un montón de problemas de transporte en la ciudad, los largos desplazamientos y sendos informes que hay por centros de estudio que indican que a mayor vulnerabilidad es mayor el tiempo de traslado a sus trabajos. Por lo tanto, entregar herramientas que te permitan al candidato buscar un lugar cerca de trabajo y que eso se transparente en el minuto de la selección es algo que consideramos que es algo o una realidad hoy día y que las empresas, tanto las empresas como los trabajadores, lo han tomado de una excelente forma. Y lo otro es, yendo a un paso final, ¿cómo ha sido esta experiencia comparada? Bien lo dijo Ilia, lo mencionó María Jesús, que en estos meses que ellos lanzaron el servicio de currículum anónimo, ha logrado tener 4 empresas. Nosotros tenemos este servicio hace más de 10 años, logramos llegar a 20 empresas, esas 20 empresas no siguieron contratando de forma anónima y la experiencia comparada más reciente que vemos en España es que se hizo una legislación similar, se llegaron alrededor de 100 empresas reclutando bajo este método, pero hoy día no quedan más de 40. Entonces, finalmente, vemos que hay muchos esfuerzos que se pueden hacer en orden de transparentar, en orden de establecer canales de denuncia abiertos, transparentes y auditables, y más que poner algunas contrapisas a poder reclutar de forma lo más transparente posible. Nosotros vemos que aquí el empoderamiento del trabajador, el entregarle la mayor cantidad de información de cara a su empleo, es algo que se valora mucho y va mucho más acorde a los tiempos que ocultar cosas y transparentar, porque al final del día el proceso de reclutamiento cae en una entrevista, cae en un reclutador que va a poder discriminar. Entonces lo que vemos con mejores ojos es que se transparente, que se esfuerza a las empresas a indicar, por ejemplo, los sueldos, que es algo que es muy bien valorado también por los trabajadores, y de esa forma legislar en pro, en este caso, del ciudadano, que es lo que nosotros estamos al día, todos los días recibiendo sus postulaciones, todos los días viendo cuáles son realmente las inquietudes que a ellos les importa, y lo vemos en la transparencia, en la información y en canales de denuncia abiertos y auditables que sí podrían ser establecidos y estandarizados a través de la industria,
hay un punto, nosotros tenemos un canal de denuncia abierto para cualquier persona que ve una oferta laboral en nuestro portal, y las denuncias en las más de 150.000 vacantes que tenemos ahora, durante el largo del tiempo, nunca ha superado más del 0,2%. O sea, en general hoy día las empresas han tratado de ir mejorando sus ofertas laborales, y al ser transparentes, al estar generando también ellos marca empleadora, estas políticas de discriminación, de elegir hombre, mujer, personas de cierto sexo, edad o cualquier otra discriminación que podría hacerse en el minuto de, está quedando un poquito en el pasado, quizás del aviso en el diario que antiguamente se decía se busca persona de buena presencia o algo así, pero vemos que hoy día con la información que se está generando, y al menos los que están reclutando desde el punto de vista del reclutamiento digital, son afortunadamente comportamientos que están decreciéndose. Por lo tanto, vemos con buenos ojos. Sin embargo, creemos que es muy importante enfocarse en lo que hoy día los ciudadanos están pidiendo, que es mayor transparencia, acceso a canales de denuncia bien establecidos y con sanciones que realmente impliquen algo así. Algo para terminar, que también quiero reiterar algo que dijo María Jesús. Nosotros, tanto Laborum como nosotros, en trabajando.com, colaboramos con el CENSE, con el Ministerio del Trabajo, entregando la oferta laboral completa que nosotros hoy día generamos a través de las empresas que trabajan con nosotros, y esa es posible analizarla de buena forma. No solo nosotros, también se la entregamos al Banco Central para que pueda generar mayor información de cara a la política monetaria que ellos pueden establecer. Entonces vemos con buenos ojos que se avance por ese lado en pos de las variables que hemos visto. Muchas gracias, señor presidente, por su atención, señores diputadas y diputados. Muchas gracias, don Ramón, que en representación de trabajando.com. También en este proyecto participó Ilia González, de la Red de Recursos Humanos. También agradecer a María Jesús García Huidobro, gerenta de marketing de Laborum.com, por vuestra concurrencia a participar del debate de este proyecto. Con esto, señor secretario, salvo me corrija, estamos poniendo fin a la orden del día y la tabla del día de hoy, y pasamos a levantar la sesión. Muchas gracias y muy buenas tardes.